Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hacer algo que he copiado de otro podcast que me gusta, que es un podcast llamado The Blind Boy Podcast, que es un podcast de un señor irlandés que lleva una bolsa en la cabeza. La parte de la bolsa en la cabeza no es la que voy a copiar. La que voy a copiar es una cosa que hace en sus podcasts, y es que usa o trata hot takes. Así es como lo llama él. Hot takes. Una hot take se puede entender como una hipótesis o una especie de teoría que podría ser cierta o que es cierta a algunos niveles, pero que no es del todo comprobable, ¿vale? Es como una especie de hipótesis que se debe quedar como hipótesis. Bien, pues hoy tengo una hot take y enganchando con esa hot take tengo una idea que tratar, que es la de Bitcoin y el dólar, o cómo el dólar puede mantener la supremacía global usando Bitcoin. Entonces, el caso de hoy es un caso típico de cuando hablamos de que algo es bueno o es malo y lo decimos como si fuese algo absoluto, cuando en realidad todo en esta vida es bueno o es malo comparado con algo. Por ejemplo, cuando hablamos del uso de energía y muchas veces me preguntan, ay, pero ¿no te parece que Bitcoin consume mucha energía? Y entonces yo tengo que decir, bueno, ¿comparado con qué? ¿O en relación a qué? Porque sí, Bitcoin consume energía. Y si eso fuese inútil, probablemente se podría considerar que es un despilfarro. Pero, ¿comparado con qué? Comparado con otro tipo de dinero que también consume energía, que también gasta recursos, como es el dinero fiat. Gasta recursos en forma de inflación y en forma de protección, que esto también consume recursos. Entonces, ¿Bitcoin gasta energía? Sí, pero ¿comparado con qué? ¿Y en relación a qué? ¿Qué es lo que consigue Bitcoin para merecer o no ese consumo de energía? Luego está también, por ejemplo, la idea del consumo de carne. Dices, no, la carne la producen las vacas producen CO2, que bueno, es una idea siempre me hace mucha gracia porque siempre me hace pensar en los dinosaurios, que si una vaca creéis que provoca CO2, imaginad cómo era con los dinosaurios. Bien, pero bueno, como el CO2 provocó la caída de un meteorito, supongo que eso es lo que intentamos evitar. Bien, pero cuando te dicen que las vacas provocan CO2, yo diría, bueno, vale, sí, pero ¿comparado con qué? ¿Cuánto CO2 necesitamos crear para alimentar a la población con otro tipo de alimento que sea tan nutritivo como un buen filete de vaca? Entonces, ¿comparado con qué? También se puede tratar en cuestiones como la democracia. ¿La democracia es un buen sistema? Bueno, ¿comparado con qué o en relación a qué? Todo en esta vida se puede tratar y se puede, digamos, comprender de esta manera, o se puede estudiar, se puede tratar de esta forma, siempre comparando las cosas unas con otras, porque en absoluto nada tiene demasiado sentido. Y así llegamos siempre a muchos problemas, a muchas discusiones que no tienen ni pies ni cabeza, simplemente porque hablamos en términos absolutos, y siempre hay que tratar de ver cómo ocurren las cosas en relación a algo. Hoy día, por ejemplo, podemos hablar de la impresión de dinero. Se imprime mucho dinero. Y esa impresión de dinero, y lo habrás escuchado 1000 veces en este podcast, siempre te digo que esa impresión de dinero es negativa, que esa impresión de dinero causa problemas para los ciudadanos, para los individuos. Pero tampoco esto es un absoluto. Hay situaciones en las cuales el imprimir dinero causa muchos problemas y hay situaciones en las cuales el imprimir dinero no causa tantos problemas. Los causa, pero no tantos. Entonces, hoy lo que vamos a tratar es la cuestión de en qué situaciones podría el dinero fiat y la impresión del mismo no causar esos problemas de los cuales hablo siempre, o casi siempre, en este podcast. Bien, habiendo dicho esto, dediquemos un minuto a Twitter, @alberto_mera, si me quieres conocer, si me quieres ayudar, si me quieres seguir, si me quieres saludar. Otra cosa que podemos tocar brevemente es Patreon. No sé si sabes lo que es Patreon, pero Patreon es la forma de ayudarme a sacar este podcast adelante. Entonces tú puedes ayudarme donando dinero a través de Patreon. Patreon.com/un podcast sobre Bitcoin, o está el enlace en la descripción, y así puedes donarme 5 eurillos al mes si tú crees que 5 eurillos
vale el tiempo, el entretenimiento, la creatividad que yo traigo a tu vida y sobre todo en qué medida te ayudo a que tengas grandes temas de conversación ahora que se aproximan mesas grandes de gente en Navidad. Así que si todo esto te ayuda, si todo esto te gusta, puedes reconocérmelo en Patreon y si quieres decírmelo a la cara, puedes hacerlo en Twitch. Hago directos en Twitch 2 veces a la semana y puedes venir ahí, puedes charlar, puedes debatir. Hay una buena comunidad, son todos muy simpáticos, unos más que otros, claro, como siempre. Y bueno, lo interesante es que tocamos un montón de temas 2 veces a la semana y que podemos debatirlos ahí juntos, pues en Twitch lo bueno es que tienes interacción inmediata. Así que me está gustando mucho, de modo que te invito a que vengas a ver esos directos. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Además, me acaban de pasar una beta de una siguiente versión que va a ser incluso más atractiva en términos económicos para vosotros, así que os recomendaría que si estáis pensando en comprar Bitcoin, empezaseis ya a ver lo de Relay. Además, en este podcast encontrarás en la descripción un enlace con un código de descuento, lo cual hace que te sea incluso más barato comprar a través de Relay. Así que no solo estarías preservando la privacidad de tus datos, pues Relay no te pide tus datos para comprar Bitcoin, sino que además estarías haciéndolo con un descuento. ¿Bien? Bien. Comencemos hablando de Pretty Woman. Pretty Woman, la película de los 90, la película comedia romántica que más recaudó en esos años y posiblemente una de las que más ha recaudado históricamente. Pretty Woman es una gran película, yo creo que hay pocas personas que no la conozcan, todo el mundo conoce la canción, sabe de qué va, sabe quién actuaba en ella, si bien puede ser que se le olvide el nombre de vez en cuando. Pretty Woman es algo que cualquier persona entre 20 y 60 años, digamos, conoce. Pero ¿cómo se concibió Pretty Woman? Pretty Woman se concibió en la mente de un guionista que vivía de joven en un barrio a las afueras de Los Ángeles, alejado, digamos, de donde está la crème de la crème angelina, y en ese barrio conoció a muchas prostitutas, mujeres de moral relajada que vivían y trabajaban en la calle, haciendo, bueno, pues ejerciendo de prostitutas. Y tuvo relación con muchas de ellas, no relaciones físicas, al menos no lo comenta en ninguna entrevista, relaciones, digamos, en las cuales trataba con ellas y averiguaba sus historias. Y descubría las historias de cada una de ellas, las que las habían hecho llegar a donde estaban. Digamos que hablaba con ellas y ellas contaban sus experiencias y estas historias, estas experiencias que descubrió el guionista de Pretty Woman durante estos años suyos, luego digamos que le crearon esta idea en su cabeza, la idea de el guión para la película Pretty Woman. Entonces, como sabéis, Pretty Woman, y si no lo sabéis, bueno, me sorprendería, pero como sabéis, en Pretty Woman hay una prostituta y hay un señor con dinero que viene y se va con ella un día y al final la acaba contratando para toda la semana y al final se enamora y te acabo de hacer un spoiler que no veas y acaban juntos. Bien, vale, ya está. Espero que hayas visto la peli. Si no la has visto, igual ya no merece tanto la pena, aunque aún así sigue siendo muy buena película. Pero bien, esto no es lo interesante de Pretty Woman, al menos no es lo interesante en este momento. Lo interesante es cómo acabaron todas esas mujeres a las afueras de Los Ángeles ejerciendo la prostitución. Eso es lo interesante. Porque antes no estaban esas mujeres ahí y en el momento en el que el guionista de esta película alcanzó la madurez, esas mujeres empezaron a estar ahí. Antes no estaban y de repente sí que estaban. Y esa experiencia fue, como digo, la que permitió que la idea de Pretty Woman germinase en su cabeza. Pero entonces, claro, ¿cómo acabaron todas esas mujeres? ¿Por qué hacían ahí? La explicación a qué hacían esas mujeres ahí la encontramos en el sistema petrodólar.
Lo cual sí puede sonar sorprendente. En plan, ¿qué tiene que ver el sistema petrodólar? Que igual ni siquiera sé lo que es, con que esas mujeres acabasen a las afueras de Los Ángeles ejerciendo la prostitución. Sé que puede sonar un poco sorprendente, pero hay una relación y en mi cabeza todo aparece de lo más lógico. Espero que después de la siguiente explicación, en la tuya también. Empecemos por explicar qué es el sistema petrodólar. El sistema petrodólar nace en los años 70, pero digamos que comienza o busca o tiene su razón de ser en los años 45, en el año 45 cuando se crea el acuerdo de Bretton Woods, como sabéis, por el cual la gente puede cambiar cualquier divisa por el dólar y el dólar por oro. Bien, pues en los años 70, 71, ese sistema de Bretton Woods se acaba y pone a los Estados Unidos en una delicada tesitura. Pues si tú eres el país más rico y poderoso del planeta, como en ese momento claramente era Estados Unidos, bueno, peleándose un poco con los soviéticos, pero sabemos cómo acabó eso. Si tú eres Estados Unidos y eres el país más rico y más poderoso y más productivo, a ti lo que te interesa también es que tu moneda sea la más demandada. Porque el tener la capacidad de tú imprimir moneda y que esta moneda sea demandada te permite endeudarte cuanto quieras y así poder sacar adelante cualquier proyecto. Entonces, cuando se acabó el sistema de Bretton Woods, porque no se podía crear más oro y era imposible que el oro siguiese respaldando a la cantidad de dólares que se estaban creando. Cuando eso ocurrió, Estados Unidos tuvo que encontrar una nueva manera de conseguir demanda continua del dólar. Y la manera y la forma de esta demanda fue el petróleo. Estados Unidos acordó con Arabia Saudí, que sabéis que es un país donde hay mucho petróleo, que Arabia Saudí vendiese el petróleo en dólares a todos los países que quisiesen ese petróleo, que lo querían todos los países, y a cambio Estados Unidos lo que hacía o lo que se comprometía era a proteger a Arabia Saudí de influencias ajenas, concretamente a proteger a Arabia Saudí de Irán. Irán y Arabia Saudí son enemigos acérrimos e Irán es mucho más potente militarmente que Arabia Saudí, así que con este acuerdo lo que Arabia Saudí conseguía era protegerse de cualquier injerencia externa y Estados Unidos lo que conseguía era demanda continua de dólares. Pues si querías comprar petróleo y todo el mundo quería comprar petróleo y quiere, necesitabas dólares. Y eso creaba una demanda continua de dólar. Esa demanda continua de dólar hacía a Estados Unidos el poder emitir dólar sin que esa continua emisión de dólar devaluase la moneda. Pues al final tú puedes imprimir un montón de dinero. De hecho, muchos países lo han hecho y lo hacen. Pero mantener el poder adquisitivo de tu moneda imprimida no es tan fácil si te pones a imprimir una cantidad desmesurada. En el caso del dólar, hasta el momento presente, no importa demasiado cuánto quieras o cuánto imprimas, pues el poder adquisitivo se mantiene. Se pierde mucho poder adquisitivo, pero digamos que no hemos visto una hiperinflación en el sistema, en el dólar. Y podríamos haberla visto si no hubiese existido esta continua demanda derivada del sistema petrodólar implantado por Estados Unidos en los años 70 con Arabia Saudí. Es esta demanda continua de dólares la que lleva al dólar a ser quien ha sido y a mantenerse fuerte en cuanto a poder adquisitivo a pesar de la impresión del mismo. Si queréis más información sobre el sistema petrodólar, hice un podcast solo sobre el sistema petrodólar, así que creo que con esta explicación ya estaría más o menos explicado. Bien, entonces, ¿qué ocurre con todo esto? ¿Y dónde nos hayamos quedado con Pretty Woman? Como ya he explicado, un montón de mujeres acaban a las afueras de Los Ángeles. Y el sistema petrodólar lo que permite es que Estados Unidos pueda imprimir un montón de moneda y aún así su moneda no se vea del todo devaluada. Esto sí que tiene un impacto curioso, que es lo que nos devuelve a la película de Pretty Woman, y es que cuando tú te pones a crear mucha moneda,
lo que consigues es que esa moneda valga menos y que sea más barata en el comercio internacional. A cualquier país, bueno, a muchos países en general, sobre todo a los países exportadores, les beneficia el que su moneda sea más barata que la moneda a donde exportan, digamos. Porque si tú tienes una moneda muy fuerte y te gustaría comprar activos de un país con una moneda más débil, pues te sale más barato. Y por eso, si tú tienes un país con una moneda débil, no te cuesta demasiado el exportar, siempre y cuando tengas productos que otros países necesiten. Bien, entonces en el caso de Estados Unidos, que como digo, en los años 45 claramente era el mayor productor del planeta y siguió siendo el mayor productor durante las siguientes décadas, ahí teníamos un país donde el motor de la industria era muy importante, donde digamos, toda la industria lo que hacía era mover el país y ser gran parte importante de su economía. Pero ese motor industrial se fue poco a poco apagando. Y la razón de que se fuese poco a poco apagando está justamente en el sistema petrodólar. Porque el sistema petrodólar conlleva una demanda continua de dólar, lo cual hace que el dólar sea más caro de lo que debería ser. Mayor demanda implica un mayor precio. Es decir, el dólar está más caro de lo que debería ser simplemente porque hay una demanda externa, ajena, continua, derivada del petróleo, que lleva a que el dólar sea más caro de lo que debería ser. Lo cual beneficia al país porque puede imprimir dinero sin perder ese poder adquisitivo, pero perjudica a todo el entramado industrial. Y por eso vemos desde los años 70 que Estados Unidos ha perdido peso en toda en cuanto a motor industrial del planeta y en cuanto a su situación, digamos, como productor de cosas. Y esa producción se ha ido a otros sitios donde es más barato producir, como China y otros lugares. En gran medida, el problema de la industria americana viene de tener una moneda más cara de lo que debería ser, lo cual viene derivado del sistema petrodólar. Y aquí es donde llegamos a cómo acabó Julia Roberts de prostituta a las afueras de Los Ángeles en la película Pretty Woman. Pues Julia Roberts explica en la película que su familia o sus padres o lo que sea trabajaban en una fábricas que solían estar en el interior de Estados Unidos, y esa fábrica cerró porque, como digo, la industria se ha visto muy afectada desde la caída de Bretton Woods desde el 71 y la implantación del sistema petrodólar. Se cerró esa fábrica y entonces Julia no tuvo otra alternativa más que irse a buscar la vida a las grandes ciudades. Si la fábrica donde estaba la familia de Julia Roberts no hubiese cerrado porque la industria hubiese seguido yendo bien, entonces ella probablemente habría tenido su vida en ese pueblo, en el interior de Estados Unidos, se habría dedicado o bien a la administración en esa fábrica o en la fábrica de al lado o en algún negocio, digamos, colindante. Pero como el motor industrial del interior se desapareció por ese impacto en el precio de la moneda, pues Julia acabó de prostituta en Los Ángeles. Curiosamente, la persona a la que conoce en Los Ángeles es Richard Gere en la peli, y Richard Gere está en el otro lado del espectro. Pues Richard Gere va de banquero más que de banquero, va de... Bueno, digamos que tiene que ver con la banca, con la fusión y adquisición de empresas, lo cual está justo en el otro lado del espectro de donde estaba la familia de Julia Roberts. La familia de Julia Roberts estaba en la industria y la familia de Richard Gere estaba en la banca. Y la banca es lo que se convirtió en el principal motor de la economía americana cuando el sistema petrodólar se implantó. Pues el tú tener una moneda muy fuerte, más fuerte de lo que debería ser, si bien se carga la industria, sí que te permite crear un sistema financiero de lo más potente, ya que tienes un dólar que puedes imprimir a mansalva, que aún así no se devalúa o no se devalúa mucho en comparación a las demás monedas, y
todo esto tiene beneficios importantes para la banca y el sistema financiero, que, como habéis visto, los últimos 30 años o 40 años han sido el principal motor de la economía americana, si descontamos la parte de tecnología, que también ha crecido mucho en los últimos 20 años. Pero digamos que entre los años 70, 80, hasta principios de los 2000, sobre todo hasta 2008, digamos que la banca fue el principal motor de la economía americana. Entonces aquí vemos cómo el sistema petrodólar se usó para mantener esa demanda de dólar y cómo este sistema provocó que se gestase la película de Pretty Woman, lo cual me parece de lo más interesante, y si a ti no te lo parece, pues la verdad me sorprendería. Pero bien, ahora que ya hemos introducido la cuestión del petrodólar y el impacto que tiene a un nivel mundano, tan mundano que afecta a lo que te pueden poner en la televisión un domingo por la tarde, podemos pasar a, bueno, ¿qué pasa con este sistema ahora? ¿Y por qué se mantiene? Si se mantiene, ¿y qué está ocurriendo? ¿Se podrá permitir esto? ¿Se podrá mantener esto en el futuro? Bien, pues como hemos visto, ese sistema petrodólar cada vez más empieza a perder fuelle. Eso lo expliqué con más detenimiento en el podcast sobre el petrodólar. Pero sí, este sistema petrodólar cada vez empieza a perder más fuelle. Digamos que el poder de Estados Unidos de obligar a la gente a usar dólar en el comercio internacional cada vez es menor. El peso del dólar en el comercio internacional, si bien es aún muy elevado, mucho más de lo que debería ser por el peso de Estados Unidos en la economía global, ya no es tan elevado como lo era antes, pero a Estados Unidos le sigue favoreciendo, le sigue importando, le sigue interesando mucho que la gente siga demandando sus dólares. Entonces se buscan alternativas posibles que conlleven la compra, la demanda de dólar por gente que igual no necesitaría dólar, pero que en este caso sí que lo necesita por alguna razón extraña. Hace años, y bueno, en cierta medida hoy todavía, esa razón extraña es el hecho de que necesites dólares para comprar petróleo, pero podría ser que en el futuro esa razón extraña fuese otra. Y espero que ya veáis un poco por dónde van los tiros. Al final, Estados Unidos necesita que esa demanda de dólares continúe porque Estados Unidos necesita imprimir más billetes. Necesita imprimir más billetes porque tiene una deuda descomunal, como todos los países. Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos tú puedes tener esa deuda descomunal y atajarla con inflación. Pues ya sabes, si tú inflas la moneda, la deuda que debes cada vez vale menos. Y así solucionar el problema a base de imprimir billetes. Pero claro, si tú te pones a imprimir billetes y no existe esa demanda de billetes, entonces probablemente la situación en la que te encuentres sería una de hiperinflación, lo cual destruye mucha riqueza y te hace pues que el tiro te salga por la culata. Entonces vemos que Estados Unidos ha creado inflación y lo ha hecho sabiendo que existe esa demanda de dólares y pretende seguir así en el futuro. Vemos concretamente que el dólar, la cantidad de dólares en el mercado ha pasado de menos de $1 trillón en los años 1971 a 21 trillones en marzo de 2021. O sea que se ha multiplicado por más de 20 en el espacio de 5 años, la cantidad de dólares que existen en el mercado. Y esto no ha causado ha causado una devaluación potente y fuerte del dólar, pero no ha causado una hiperinflación. Y como digo, la razón de esto está en esa demanda externa de dólar que existe en el planeta por las razones explicadas. Pero ¿cómo mantener esta situación si el sistema petrodólar se empieza a perder? ¿Cómo mantener este poder adquisitivo si tú sigues imprimiendo porque te hace falta y no tienes un sistema petrodólar tan potente o tan importante como el que existía hace años? Pues la clave puede estar en los 66 países dolarizados que existen hoy día. Sabemos que El Salvador es un país donde el dólar es moneda de curso legal, también Bitcoin. Sabemos que el Ecuador es un país donde el dólar es moneda de curso legal, también se usa en Panamá. Y hay 66 países que en mayor o menor medida usan el dólar. Están dolarizados, aunque no sea moneda de curso legal.
la clave, como digo, puede estar en esos 66 países, en el hecho de que en el mercado cripto las bitcoins se compran y se venden o bien contra otras criptos o bien contra dólar, pero solo muy residualmente contra otras monedas. Y finalmente también se puede ver influido por, como he dicho antes, el hecho de que El Salvador haya hecho a Bitcoin moneda de curso legal. Entonces, estos tres aspectos, los países dolarizados, cómo funciona el mercado cripto y el anuncio de El Salvador, pueden tener la clave para Estados Unidos. La clave aquí consistiría en recrear el sistema petrodólar, pero sin usar la fuerza, o sea, sin decirle a ningún país, oye, yo te protejo y tú haces lo que sea. O sea, sería recrear este sistema petrodólar sin la fuerza, manteniendo la hegemonía del dólar a base de usar dólar para comprar Bitcoin. Si tenemos que el dólar es la principal moneda que se usa para comprar Bitcoin, y esto es así, entonces cualquiera que quiera comprar Bitcoin necesita dólar, lo cual se parece bastante a la situación en la cual si tú querías dólar, o sea, si tú querías petróleo, necesitabas dólares. Y eso lleva una demanda continua de dólar de personas que quieran pasar de su fiat al Bitcoin pasando por el dólar. Y no solo eso, sino que además esto que puede parecer algo residual, porque estarás pensando en esto a nivel particular, a nivel institucional tiene mucha importancia, sobre todo cuando pensamos en que los bancos, por ejemplo, si un banco quiere tener Bitcoin en la tesorería de su empresa, del banco, necesita tener la misma cantidad de dólares respaldando dicha cantidad de Bitcoin. Así que si tú quieres tener, no sé, 1.000 millones en Bitcoin, también tienes que tener 1.000 millones en dólares. ¿Eso qué es? Eso es demanda de dólar que de otra forma no existiría. Vamos, que si Bitcoin pasa a ser un activo demandado por instituciones, países y otros entes, otros agentes económicos, digamos, tendrán, aunque no sea obligatorio, pero por cómo funciona la liquidez en los mercados, tendrán que pasar por dólar para llegar a Bitcoin, lo cual conlleva una demanda continua de dólar, lo cual permite al dólar el seguir imprimiéndose sin tener que, digamos, ajustar cuentas con nadie. De hecho, vemos hoy día que existen 70.000 millones de dólares digitales en la forma de USDT o el dólar Tether, ese que sabemos que siempre que cae el mercado de Bitcoin sale por algún sitio, o siempre que se habla de posibles problemas, miedos y demás, siempre sale lo de Tether. Bueno, pues Tether son 70.000 millones y esos 70.000 millones son 70.000 millones de dólares que se han depositado en varios en forma de activos en el balance de Tether, y luego Tether ha emitido 70.000 millones digitales. Y además, lo que nos encontramos aquí es un sistema de arbitraje para mantener ese PEG, esa correlación del dólar digital con el dólar físico, que atrae todavía más dólares. ¿A qué me refiero con este arbitraje? Bueno, me refiero a que si hay una demanda, o sea, si el precio de Tether pasa de valer, o sea, pasa de ser $1 a ser 99 o a ser, digamos, $1.01, eso lo que provocaría es que más gente depositase dólares en Tether para crear dólares a $1 y venderlos a 1,01 y así ganar esa diferencia. Eso sería una forma de arbitraje que atraería más demanda si hay tal demanda de dólar digital que el precio pasa de valer 1 a valer 1,01 o 1,02. Bien, esto es un poco más complejo, pero básicamente a donde nos lleva es a que si hay una demanda potente de dólares digitales para comprar o vender Bitcoin, esa demanda atraerá todavía más dólares, lo cual hace que más dólares todavía se pongan dentro de Tether y se queden ahí y signifiquen una continua demanda de dólar que de otra forma no existiría. Es importante que esto ocurra con Bitcoin, o que se use Bitcoin para esto, porque Bitcoin sabemos que no se puede inflar. O sea, tú podrías crear este sistema con cualquier otro activo. De hecho, como hemos visto antes, bueno, al principio se hacía con el oro, luego se hacía con el petróleo y ahora se puede hacer con Bitcoin.
Que en el caso de Bitcoin es muy interesante porque de los tres, del oro, entre el oro, petróleo y Bitcoin, Bitcoin es el único que no incrementa por mucho que incremente la demanda. Si tú de repente tienes una demanda brutal de petróleo y eso hace que el precio del petróleo suba muchísimo, eso incentiva a nuevos productores a ir al mercado, bueno, a ir a los campos a buscar petróleo y a crear petróleo, y al fracking y a todo eso. Lo mismo pasa con el oro. Si el precio del oro sube mucho, entonces más mineros acuden a minar y sacan más petróleo, más oro. Pero con Bitcoin no puedes hacerlo. Si Bitcoin sube mucho y tú quieres crear más Bitcoins, no puedes. Así que es un sistema interesante, parecido a los anteriores, pero si cabe aún más potente. Pues si el precio de Bitcoin sube, tú no puedes incrementar la oferta de Bitcoin, lo cual te permite que muchos más dólares se puedan meter a ese sistema sin que tengan que volver y sin que se causen problemas, se provoquen problemas de mercado o digamos, de caída del precio fuerte por un aumento importante de la oferta, ya que la oferta de Bitcoin no va a crecer rápidamente ni mágicamente. Entonces, así es como el petrodólar pasaría a ser un sistema nuevo que en lugar de ir enfocado a la demanda de petróleo, iría enfocado a la demanda de Bitcoin pasando por dólar, lo cual ayudaría a los intereses de Estados Unidos. La implicación interesante aquí para Estados Unidos no es solo que con este sistema se mantenga una demanda continua de dólares, que es lo que está buscando, sino que frenar esa demanda de dólares que ya existe, pues ya existe esa demanda de dólares para comprar Bitcoin, pues como he dicho, el mercado de dólar Bitcoin es el más activo. Si tú frenas esa demanda de dólar, estarías atacando al dólar. ¿Y cómo la podrías frenar? Prohibiendo Bitcoin de alguna manera o atacando Bitcoin de alguna manera. O sea que estamos en un punto en el cual si tú quieres frenar Bitcoin como Estados Unidos, de alguna manera estarías perjudicando a tu propia moneda, que encuentra en la oferta, en la demanda de Bitcoin, una salida a los dólares que imprime para poder devaluar su moneda, para poder, digamos, hacer frente a la deuda que ha contraído y que es imposible pagar si no es a base de imprimir dinero. Así que esto, la verdad, me parece precioso, es un poco hipotético y veremos hasta qué punto es importante esto para Estados Unidos y para esa demanda continua de dólar, y veremos qué impacto tiene en el valor del dólar y veremos si se crean otros mercados tan activos como el de dólar Bitcoin. Igual euro Bitcoin, no lo sé, pero lo que estamos viendo ahora es que es un sistema que está creciendo orgánicamente y que ya ha llegado a un punto en el cual es importante para la estabilidad del dólar. Y que todo esto beneficia a Estados Unidos, que sabemos que en los últimos 50 años activamente ha trabajado por mantener esa demanda continua de dólares, porque así les permite ser el país creador de moneda sin que no le pase nada. Sin que le pase nada. Entonces, esto sería lo que nos quedaría por ver en el futuro, a ver qué pasa con todo esto. Lo que yo me aventuraría a decir es que la implicación directa de esto es que lo que veremos sería, primero, más dolarización, es decir, todavía más países dolarizados. Como he dicho antes, estaríamos en unos 66 en mayor o menor medida. Yo me atrevería a decir que este número solamente incrementará en los próximos años y que después de la dolarización al tiempo habría más bitcoinización. No sé si irán de la mano, más dólar, más bitcoin, o primero será mucho más dólar y luego Bitcoin, o primero Bitcoin y no tanto dólar. No sé qué pasará, pero lo que está claro y lo que estamos viendo es que un dinero bueno siempre desplaza a uno malo. Por eso el dólar desplaza a las demás divisas en los países en los que ya lo ha desplazado y en los que lo desplazará. Y por eso Bitcoin desplaza al dólar y las demás divisas en todos los países. Así que sí, este es el sistema bitidólar, digamos, en contraposición al petrodólar, y he de agradecer en este momento a Mark Goodwin por escribir un artículo sobre el sistema de Bitcoin y dólar. La parte de Pretty Woman, esa ha sido cosecha propia, así que nada, muchas gracias por escuchar toda esta historia, espero que os haya parecido interesante
Y nada, veremos qué pasa con el sistema Bitdollar. Muchas gracias y ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter, @alberto_mera, que podéis ayudarme a que tenga estas geniales ideas a través de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin, que podéis ver estos directos, estos podcasts en directo en Twitch y que podéis comprar Bitcoin a través de Relay. Y hay enlaces a todo esto en la descripción del podcast. Hasta pronto.